Quería opinar, hablar, dialogar con vos, intercambiar un punto de vista. ¿Qué pensás de lo que pasó en el 8N? Bien. ¿Cómo ves el 8N? El 8 de noviembre fue la escenificación de la oposición de los grandes medios, que Mirza Sader dice que son los ejércitos de ocupación del imperialismo, al gobierno nacional. O sea, los cuentos, o sea, los grandes medios tienen una imagen, que es el relato, para referirse al discurso del gobierno que, según ellos, está totalmente alejado de la realidad. Entonces, ¿qué decir de la autorreferencia que se dice de los medios de un cacerolazo espontáneo que se sabía hace un mes que se iba a hacer, que se propagandizó no solo de las redes sociales, sino que fue fogoneado de los medios? Y por otra parte, la interpretación que se hizo fue realmente asombrosa. Yo no tengo la seguridad absoluta, pero a mí me parece que hubo menos gente que el 13 de septiembre. Y Joaquín Morales Solá dijo que fue la manifestación de masas más grande de toda la historia argentina. Vivía en Plutón cuando murió Perón, vivía en Plutón cuando murió Perón, no sé si había nacido el 17 de octubre del 45, pero seguramente estaba en otro lado, mirando para otra parte, cuando fue el entierro de Néstor Kirchner. Ni hablar de Semana Santa del 87, que en mi opinión fue uno de los hechos de masa más relevantes de esta etapa de la democracia. Están tan preparados para interpretar a su antojo que el cacerolazo del 13 de septiembre, la Nata dijo que fue por más y mejor democracia. Yo no entiendo por democracia pegarle a los periodistas. Yo no entiendo por democracia o se hace lo que yo quiero o que reviente medio mundo. La opinión estaba dividida entre quienes pedían la renuncia de Cristina y quien pedía la muerte de Cristina. Entonces, si a eso le llamás democracia, solamente un gordo farabute como vos puede decir semejante estupidez. Y además, se reitero, el último cacerolazo, como hecho en sí, fue la escenificación de los psicóticos que son. O sea, se manifiestan, Sí, muy psicótico. se manifiestan contra la inseguridad. Y estaba Barrera caceroleando. O sea, por si la gente que escucha la radio no lo sabe, Barrera mató a la suegra, a la mujer, a las dos hijas, y el perro y el gato se salvaron porque eran machos, ¿no? Si no, cobraban también. Entonces, llamar manifestación contra la inseguridad, eso es un chiste. Llamar manifestación por la Constitución a un conjunto de gente que añora la dictadura del 76. Hace un montón de gente que añora la dictadura del 76. Estuvo Biondini también con sus muchachos. Sí, Biondini y tantos otros, y tantos políticos de la democracia que concilian con estos nostálgicos de la dictadura. Entonces, hay una cuestión que me parece central. Si defender la Constitución, hay que defenderla toda, la Constitución. Entonces, hay una cláusula que dice que la Constitución puede ser reformada. La Constitución no es un tótem para admirar por toda la eternidad. Puede ser reformada. Yo creo, y voy a hablar con toda sinceridad, que hay dos ejes para reformar la Constitución. Eliminar los mecanismos neoliberales que subsisten en esa Constitución y que se consiga la reelección de Cristina. No voy a andar mintiendo en ese punto. Pero no es fácil. 3/4 parte de las dos cámaras. Y el escenario que se prevé, normalmente, en una elección legislativa se dispersa más el voto. Entonces, no es que están por defender la Constitución, están porque Cristina no pueda ser reelecta, porque saben que Cristina es invencible. Entonces, hay que diferenciar los motivos formales con que se dice que se hace la cuestión de los motivos reales. Y los motivos reales es debilitar al gobierno de cara al 7D, por decirlo como se utiliza ahora la expresión venezolana de poner la inicial del mes. Yo la conocí en Venezuela, ahora, leyendo la situación de Venezuela, ahora se lo usa también acá. Como dije yo en el editorial de Redacción Popular y en un artículo que hice, ni cambia ni pasa nada con el cacerolazo. O sea, Joaquín, mirá qué preparados que están, que el gran mariscal del ejército de ocupación mediático, Joaquín Morales Solá, dijo:
que el gobierno no quiere aprovechar como propio la gente que no cacerolea, o sea que todos están contra el gobierno, los que cacerolean, los que no cacerolean también. Y yo hice un punteo por barrios pobres del conurbano y nadie usó la cacerola más que para cocinar. En Berazategui, en Florencio Varela, en las zonas pobres de Quilmes, en las zonas de Moreno, de San Miguel. Yo caminé, yo estaba dando clases en San Miguel. En San Miguel no se escuchó nada. Me tomé el tren, me bajé en Dorrego y Corrientes. Caminé hasta Canning y Corrientes, no había nadie. Subí al subte. Ya eran las 7 minutos cuando subí al subte. Y en el vagón había 2 o 3 con la remera blanca y una cinta argentina, que iban al Quilmes. Yo bajé en Carlos Pellegrini para hacer la combinación y no se vieron grandes masas subiendo. 2 o 3 por vagón que iban al Quesoral, son tan respetables como cualquier otra. Pero en principio, dejen de mentir. La consigna, se va a acabar la dictadura de Losca, es absolutamente grotesca. No se puede llamar dictadura a un gobierno que los protege cuando se manifiestan. Vean, ya que se la dan de tan inteligentes y cultos, y ya que estamos, podemos hacer... El del 13 de septiembre me pegaron a mí. Entonces yo desde distintos medios lancé un desafío para que discutir con un cacerolero a ver si podemos acordar determinadas cuestiones, si podemos convivir en el mismo país. No obtuve ninguna respuesta. Lo reitero, si te parece, podemos organizar un debate acá en esta radio con un cacerolero, bueno, a ver qué programa tienen, a ver todo eso, a qué conduce el programa económico. Nadie quiere la inflación, pero si realmente están contra la inflación, en realidad no tendrían que cacerolear contra el gobierno nacional, tendrían que cacerolear contra las grandes empresas, que son las que aumentan los precios. No se puede ser tan angelical de echarle la culpa al gobierno de la inflación cuando son las grandes empresas las que producen. Acá no es Venezuela, que hay mucha producción estatal de alimentos, que por otra parte en Venezuela los alimentos del Estado se obtienen mucho más baratos que los que produce y comercializa la actividad privada, en diferencia de una cuarta parte, un aceite, una carne importada por el... Una cuarta parte. Una cuarta parte, yo no me acuerdo los precios exactos. Sí, si un aceite vale 10 bolívares en el mercado popular, se consigue a 2,50. Si un kilo de carne vale 30 bolívares, te estoy diciendo siempre cifras, vale 7,50 en el mercado popular. Entonces, la inflación claramente en Venezuela y en la Argentina es un mecanismo de las grandes empresas para apropiarse de mayor excedente económico. Entonces, si están con la inflación, vayan a cacerolear contra las grandes empresas si quieren ser efectivos, pero en realidad lo que quieren es, en una hipótesis de mínima, debilitar al gobierno, y en una hipótesis de máxima, derribarlo al gobierno, cosa que me parece absolutamente imposible, porque como estuve hablando todo este tiempo en las clases, todo gobierno que cae por un golpe, cae porque se debilitó la base de sustentación que tiene. Perón cayó en el 55, no porque los golpistas eran muy inteligentes, porque perdió el apoyo de la burguesía industrial, perdió el apoyo de una parte fundamental de las Fuerzas Armadas, que igualmente no era mayoritaria en relación con el sector que apoyaba a Perón, y perdió el apoyo de la Iglesia. Entonces solo le quedaban los trabajadores. No hablemos de Ilia, porque realmente era un presidente muy débil, pero el gobierno de Isabel Perón cayó porque, en primer lugar, porque perdió el apoyo de la burguesía industrial cuando Helbar salió del gabinete. José Ber Helbar era un empresario nacional que era ministro de Economía de Perón, y Perón había recomendado que siguiera siempre. Y luego perdió el apoyo de los propios trabajadores cuando quiso aplicar un plan económico neoliberal. Entonces una cáscara vacía el gobierno de Isabel Perón. El gobierno de Cristina está más fuerte que nunca. Entonces, lo central me parece es eso. O sea, ¿quiénes se manifestaron? Los que estuvieron siempre en contra de Cristina y los medios lanzaron sus mentiras habituales. Hay el 30% de los caceroleros votaron por Cristina, lanzó Clarín. Se omitió decir cuál era la encuesta fuente de eso. Se ve que lo llaman a Mañeto y le dicen, yo estaba con Cristina pero ahora estoy con vos. Entonces desde ahí inventan una encuesta. Yo no tengo encuestas, o tengo alguna encuesta que he visto la semana pasada, pero me parece muy claro que el gobierno de Cristina tiene un muy fuerte apoyo que se va a ampliar el año que viene, porque la información económica da cuenta de que hay un amesetamiento del crecimiento. El año que viene va a haber mucho más crecimiento,
Entonces no hay gobierno que se debilite cuando hay crecimiento económico. El único gobierno que perdió una elección en el marco del crecimiento económico fue el gobierno del PP en el año 2004, cuando el bestia este de Aznar quiso manipular el atentado de Atocha para echárselo a la ETA. Y esa elección se dio vuelta en 2 días, por medio de mensaje de texto, por mensaje, este hijo de puta lo tenemos que votar. Estaba ganando el sábado y el domingo la perdió la elección, porque fue tan grosera su manipulación que la terminó perdiendo. En el marco general del crecimiento económico, Cristina es invencible, pero Cristina no se puede presentar. Entonces tenemos un escenario un poco complicado de cara al 2015. Toda la oposición, particularmente la oposición no peronista, da lástima y no puede juntar fuerza para nada. Es como que si los radicales logran unificar un frente, lleven como candidato a Fernando de la Rúa a la elección. Cualquier candidato al radicalismo es un candidato lastimoso, como Ricardo Alfonsín, Sanz, Aguad. Cualquier candidato al radicalismo es impresionante. Morales. Gerardo Morales, siempre digo yo que es un indigente intelectual, es una persona que carece de toda idea. O sea, alguna vez un estudiante me dijo que Onganía tenía pocas luces. Entonces yo me dije, no, Onganía tenía un apagón total, ¿no? El que le marcaba la política era Mariano Grondona. Mariano Grondona le tiraba la línea, o sea, vive todavía. Estos son los que dicen la dictadura acá, los que crearon el clima para todas las dictaduras y fueron cómplices de todas las dictaduras. Dicho esto, anecdóticamente, el principal problema que tiene el gobierno de cara a las sucesiones, si es posible, hacer la reforma constitucional. Si no es posible, que Cristina se convierta como Lula en un gran elector, que pueda elegir un candidato y todo el mundo vaya para ahí. Y el principal enemigo que tiene el gobierno es la propia interna del gobierno, o sea, el propio manejo del PJ que hace el gobierno y cómo responde el PJ a esa cuestión. Los medios agrandan los problemas internos del peronismo, pero todos sabemos que en el peronismo hay internas y las internas suelen ser resueltas de modo no precisamente amigable. Sí, sí, sí. Entonces, mi percepción es que De la Sota no levanta ni con una grúa. Urtubey, que es otro candidato a serrucharle el piso a Cristina, tampoco tiene proyección nacional. Se está diciendo que en la provincia de Buenos Aires Massa mide más que Scioli, y Scioli está desgastado por el enfrentamiento que tiene con el gobierno nacional y por su propia incapacidad y deshonestidad. Yo no hablaría de la honestidad, yo no tengo pruebas de que Scioli sea corrupto. Es un y además incapaz. se puede decir con toda seguridad que Scioli es el único dirigente político que no roba a 2 manos. Eso no es materia de discusión. Pero está claro que Scioli está siendo desgastado por el gobierno nacional, que le retasea determinados recursos. Y yo no hablaría de honestidad o de deshonestidad. Digo que es marcadamente incapaz para cobrarle impuestos a los grandes terratenientes de la provincia de Buenos Aires y a los barrios privilegiados, barrios cerrados, countries, que hay algunos que funcionan el catastro como baldíos. Estamos viviendo en una época de ultra tecnología satelital. Vos no podés permitir que un barrio de super lujo funcione como baldío y pague 2,50 pesos. Entonces después, si no tenés plata para pagarle a los maestros, no te podés quejar. Creo que la cuestión de la capacidad va por eso. Si Scioli roba o no roba, como decía el general Perón, siempre es bueno recurrir a las frases del general Perón. Todos los hombres son buenos, pero si se los vigila son mejores. O sea que hay que extremar los controles para que los funcionarios no puedan derivar el río del dinero que circula por el Estado hacia su propio bolsillo. Pero ¿quién puede saber que hasta el último funcionario de la administración Scioli o del gobierno nacional o de la provincia de Córdoba o de la provincia de Tucumán es extremadamente honesto? Eso es absolutamente imposible de saberlo. Entonces, en el caso de que el gobierno pierda la interna peronista, que no logre, si no hay reelección, no logre instalar un candidato que siga la continuidad del proyecto que comenzó en el 2003,
ahí vamos a encontrar con un problema muy serio. O sea, todo lo que de bueno que hizo la Argentina no va a tener heredero. Si el heredero es Macri, Scioli, Massa, De la Sota, o sea, no van a continuar con este proyecto, no van a continuar con la intervención del Estado en la economía para favorecer a los sectores más débiles. Entonces, ahí se verá cuánta magnitud tuvo la lucha cultural impulsada por el matrimonio Kirchner como para rebelarse a una imposición de la interna peronista. Y ahí te estoy dando, si quieres, 2 o 3 nombres que podrían continuar con el proyecto. Martín Sabatella, que está puesto en ese lugar, entre otras cosas, para lucirse. Sergio Berni, funcionario del Ministerio de Seguridad, que también está puesto para lucirse fuertemente en su accionar, y la jefa de Berni, que es Nilda Garré. Son, me parece, los candidatos hipotéticos de una sucesión sin Cristina. Yo creo que Nilda Garré está desgastada, no tiene imagen, a lo mejor podría ser Sabatella. Bien, pero Sabatella no junta demasiados votos dentro del peronismo. Sabatella a mí me cae muy simpático, pero yo trabajo en la zona oeste y he visto que el voto de Sabatella es un voto gorila, es un voto antiperonista, que está agudizado por el hecho de que en el oeste del conurbano hay unos intendentes impresentables. Entonces eso estimula el gorilismo de la clase media, que no es el sector peor, el más antikirchnerista, pero Sabatella colecta votos dentro de las clases medias para el proyecto. ¿Cómo se le va a adosar el componente obrero y popular del peronismo a su candidatura? Es algo que habrá que construir. Bueno, lo dejamos acá, volvemos después de un tema, ¿te parece? Sí.